¿Alguna vez imaginaste lo que ocurre cuando la montaña decide cobrar un precio por cada paso dado sobre ella? ¿Cuando los ecos del bosque se convierten en advertencias que nadie escucha? ¿Y cuando un simple paseo infantil se transforma en la noche más aterradora de toda una región? Esta es la historia realista y estremecedora de lo que sucedió en Sierra Morena, cuando un niño de apenas 9 años fue acorralado por una manada de lobos hambrientos. Una historia donde la naturaleza mostró su lado más salvaje y donde un solo guerrero, un perro cangal de casi 100 kilos, decidió enfrentar lo imposible. Una noche que cambió la vida de un pueblo entero. Una batalla que aún resuena en los valles. Una verdad que pocos conocen, pero que estás a punto de presenciar. Prepárate, porque esta no es una historia cualquiera. Es la historia del cangal que desafió a la montaña, y la montaña respondió con furia. Antes de comenzar esta narración llena de tensión, supervivencia y coraje, te invito a formar parte de esta comunidad que crece cada día. Crónicas del Depredador. Aquí exploramos las historias más impresionantes del mundo animal. Batallas, rescates, depredadores, supervivencia y encuentros reales que desafían toda lógica. Si te apasionan los animales, la naturaleza salvaje y las historias que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Así que, antes de que entremos en la montaña y en lo que ocurrió aquella noche, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y acompáñanos en cada nueva aventura. Porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. La tarde en Sierra Morena había comenzado como tantas otras, tranquila, luminosa y llena del aroma a pino y tierra húmeda que caracteriza a los montes de España. Los habitantes del pequeño pueblo de Valdeolivas estaban acostumbrados a convivir con la naturaleza salvaje. Sabían que allí, entre las sombras centenarias de los árboles, habitaban jabalíes, gamos y, en los años más secos, también lobos. Aquella temporada, sin embargo, algo estaba cambiando. La sequía había golpeado con fuerza, los alimentos escaseaban y los lobos se acercaban cada vez más a zonas que antes evitaban. Pero Mateo, un niño curioso de 9 años, no pensaba en nada de eso. Para él, la montaña era un lugar emocionante, un terreno por explorar. Ese día había decidido buscar una antigua caseta de pastores que había visto en un vídeo, y aunque sus padres le advirtieron que no debía alejarse de los senderos, él creyó que no pasaría nada por desviarse un poco, solo un poco. El sol comenzaba a descender, tiñendo los árboles de tonos dorados. Los pájaros bajaban el ritmo y las cigarras dejaban escapar los últimos cantos del día. Pero, entre los espesos arbustos más adelante, otros ojos también estaban despiertos. Ojos amarillos, atentos, hambrientos. Era una manada de lobos que observaba en silencio. El líder, un macho enorme con una larga cicatriz en el lomo, llevaba días merodeando cerca del pueblo tras perder parte de su territorio en una pelea con otra manada. Desesperado y debilitado, había comenzado a considerar decisiones que un lobo en condiciones normales nunca tomaría. Mateo avanzó por el sendero improvisado que él mismo había creado. Creía que estaba viviendo una pequeña aventura digna de contar en la escuela. No imaginaba que, a pocos metros, la manada lo seguía con una mezcla de cautela y necesidad. De pronto, escuchó un crujido. Giró la cabeza, pero no vio nada. Solo el movimiento suave de las hojas agitadas por el viento. Volvió a caminar, pero otro sonido se repitió, esta vez más cerca. Entonces llegó el silencio. No un silencio normal de montaña al atardecer, sino uno opresivo, denso. El tipo de silencio que experimentan los montañistas cuando los animales detienen sus movimientos para prepararse. Mateo sintió un escalofrío.
Decidió que tal vez era hora de regresar, pero al dar un paso vio algo entre los árboles, dos ojos brillantes observándolo. Pensó que podría ser un perro, hasta que la criatura salió de entre los arbustos. Era grande, delgado, elegante y aterradoramente silencioso. Era un lobo. Su corazón se aceleró, retrocedió, y el lobo dio un paso firme hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, un aullido resonó en lo alto del monte. Fue un sonido profundo, largo y cercano. No era uno solo, era toda la manada respondiendo. Mateo comenzó a caminar hacia atrás, intentando buscar el camino por el que había venido, pero era demasiado tarde. Las sombras se movían entre los matorrales, cerrando el círculo a su alrededor. Intentó correr, pero tropezó y cayó. Se levantó con las manos temblorosas y al mirar alrededor vio cómo los lobos avanzaban desde distintos puntos, acercándose de manera coordinada y silenciosa. El macho de la cicatriz lideraba el avance con una calma inquietante, seguro de que tenía la situación bajo control. No había prisa en sus movimientos, solo determinación y hambre. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mateo. El niño retrocedió hasta quedar atrapado contra una roca. Intentó gritar, y su voz salió temblorosa pero fuerte. Gritó, esperando que alguien, quien fuera, lo escuchara. Ese grito atravesó los valles y las colinas, viajando mucho más lejos de lo que él podría imaginar. En una finca cercana, un enorme cangal levantó la cabeza de golpe. Su nombre era Aslan. Pesaba casi 100 kilos y estaba entrenado para proteger rebaños de cualquier amenaza, incluidos lobos. No necesitó ver ni oír nada más que aquel grito para saber lo que estaba ocurriendo. Se incorporó de inmediato, tensó los músculos y comenzó a correr con una determinación feroz. Cada zancada levantaba polvo y hojas secas mientras se dirigía hacia la montaña. En ese mismo instante, Mateo veía cómo los lobos se acercaban a menos de 3 metros. El líder bajó la cabeza, mostrando los colmillos. El niño comenzó a hiperventilar, consciente de que estaba a segundos de ser atacado. Entonces, de manera abrupta, un sonido grave interrumpió el avance de los lobos. No fue un ladrido ni un gruñido normal, fue un rugido potente, profundo, que hizo vibrar el suelo. Los lobos se giraron al instante. Allí, entre los árboles, apareció Aslan. Su figura era imponente, pecho ancho, cuello grueso, mirada ardiente. Se plantó frente a la manada como si estuviera dispuesto a desafiar a toda la montaña por proteger a un niño al que ni siquiera conocía. El aire parecía haber cambiado. Los lobos, sorprendidos, dudaron unos segundos, pero el líder mostró los dientes, consciente de que aquel intruso estaba allí para arruinar su cacería. La tensión creció, como si la montaña misma contuviera la respiración. Mateo, aún acurrucado contra la roca, sintió un rayo de esperanza al ver a aquel gigante ponerse entre él y los depredadores. Sabía, aunque no entendía cómo, que su vida dependía completamente de ese perro. La batalla por su supervivencia acababa de comenzar. Aslan avanzó unos pasos firmes hacia los lobos, dejando claro que no había llegado allí por casualidad. El líder de la manada lo observó con atención. Sabía que ese perro no era un rival común. Los lobos están acostumbrados a pelear con perros guardianes, pero un cangal es otra historia. Aslan era más grande, más fuerte y sobre todo estaba entrenado para enfrentarse a ellos con una determinación inquebrantable. Sin embargo, la manada tenía algo igualmente poderoso: la ventaja numérica. El macho de la cicatriz lanzó un gruñido profundo, y los demás lobos empezaron a rodear a Aslan, intentando decidir cuál sería la mejor posición de ataque. El cangal se mantuvo inmóvil, pero sus músculos parecían cuerdas tensas
preparadas para romperse en cualquier instante. No apartaba la vista del líder, como si entendiera que todo dependía de enfrentarlo a él primero. Detrás de Aslan, Mateo seguía temblando, sin atreverse a mover un solo músculo. Sabía que cualquier ruido podría... El primer movimiento vino de la derecha. Un lobo joven se lanzó rápidamente con las fauces abiertas, buscando morder una de las patas de Aslan para desestabilizarlo. Pero el cangal era más rápido de lo que parecía. Giró su cabeza con una velocidad sorprendente y lo golpeó con un cabezazo lateral que lo envió rodando por el suelo. No lo hirió gravemente, pero dejó claro que no permitiría ataques por sorpresa. Los demás lobos retrocedieron unos pasos. El líder dio 2 pasos hacia adelante, rozando el suelo con sus garras. Era una advertencia. No atacaría aún, pero tampoco se retiraría. Aslan respiró hondo y soltó un gruñido grave, un sonido que resonó entre los árboles como un desafío directo. El choque era inevitable. Mateo, con las manos sujetando la roca detrás de él, intentó controlar su respiración. Cada segundo parecía un año. Sabía que Aslan estaba solo frente a 5 lobos. Sabía que, incluso para un perro tan poderoso, la situación era casi imposible. Pero en los ojos del cangal había algo extraño, una mezcla de valentía, instinto y algo que Mateo solo podría describir como responsabilidad. Como si entendiera que, en ese momento, él era la última barrera entre la vida. Sin previo aviso, el líder de la manada cargó directamente contra Aslan. Fue un movimiento rápido, decidido y brutal. Aslan reaccionó en el último segundo, clavando sus patas en el suelo y recibiendo el impacto de lleno. El choque retumbó como un golpe seco, y ambos animales rodaron unos metros. El lobo intentó morder el cuello del perro, pero Aslan lo sujetó por el costado con una fuerza aterradora. Se escuchó un gruñido profundo, y luego un gemido del lobo al sentir. Los demás lobos aprovecharon la oportunidad. 2 de ellos se lanzaron sobre Aslan, mientras el tercero intentaba acercarse a Mateo nuevamente. Aslan, sintiendo el peligro, soltó al líder y giró el cuerpo con una agilidad casi imposible para su tamaño. Derribó al primer lobo con un empujón y atrapó al segundo por la espalda, obligándolo a retroceder aullando. Pero el tercero ya estaba demasiado cerca del niño. Mateo gritó de terror al ver las fauces. Aslan no lo pensó. Con un rugido potente, abandonó la pelea principal y se lanzó en dirección al lobo que amenazaba al niño. Sus patas golpearon el suelo con fuerza, levantando hojas secas. El lobo se detuvo por un instante, sorprendido por la velocidad del perro. Un instante fue suficiente. Aslan se interpuso entre él y Mateo, embistió al lobo con todo su peso y lo derribó violentamente contra el suelo. La bestia chilló antes de levantarse tambaleando Pero ese movimiento tuvo un costo. El líder de la manada había aprovechado el descuido de Aslan para atacarlo por el costado. Sus colmillos se clavaron cerca del hombro del cangal, provocándole un dolor punzante. Aslan gruñó y trató de apartarse, pero el lobo no soltaba la mordida. El perro giró su cuerpo bruscamente y pudo liberarse, aunque dejó un rastro. Mateo vio la herida y sintió que el mundo se le venía abajo. Gritó el nombre del perro, sin saber si aquello tenía sentido, pero incapaz de contenerse. Aslan, a pesar del dolor, levantó la cabeza y volvió a colocarse delante del niño. Sus patas temblaban ligeramente, pero su mirada no había perdido firmeza. Era como si estuviera dispuesto a luchar hasta... Los lobos, al ver la sangre, se animaron. No atacaron de inmediato, pero comenzaron a rodear nuevamente al cangal, analizando sus movimientos, buscando una debilidad.
El líder se acercó despacio, con la boca entreabierta y la respiración pesada. Sabía que Aslan estaba debilitado y sabía que solo necesitaban un ataque bien coordinado. Aslan respiró profundamente y bajó la cabeza, preparándose para lo que venía. No era un gesto de rendición, era concentración pura. El bosque parecía sostener el aliento. Mateo, con lágrimas en el rostro, sabía que estaba presenciando algo que... De pronto, un ruido fuerte se escuchó entre los árboles, como ramas rompiéndose bajo un peso enorme. Los lobos se detuvieron. El líder levantó las orejas, tratando de identificar la procedencia del sonido. Aslan también giró la cabeza lentamente, sin perder de vista a los depredadores. El bosque entero no era humano, no era un... Los lobos, por primera vez, mostraron duda. El líder retrocedió un paso, sacudió la cabeza y emitió un gruñido nervioso. Aslan, herido pero firme, dio un paso adelante y se interpuso entre Mateo y aquello que se acercaba, sin importar si se trataba de otro enemigo o... La noche estaba a punto de revelar un nuevo jugador en la batalla. Aslan avanzó unos pasos firmes hacia los lobos, dejando claro que no había llegado allí por casualidad. El líder de la manada lo observó con atención. Sabía que ese perro no era un rival común. Los lobos están acostumbrados a pelear con perros guardianes, pero un kangal es otra historia. Aslan era más grande, más fuerte y sobre todo estaba entrenado para enfrentarse a ellos con una determinación inquebrantable. Sin embargo, la manada tenía algo igualmente poderoso. El macho de la cicatriz lanzó un gruñido profundo y los demás lobos empezaron a rodear a Aslan, intentando decidir cuál sería la mejor posición de ataque. El kangal se mantuvo inmóvil, pero sus músculos parecían cuerdas tensas, preparadas para romperse en cualquier instante. No apartaba la vista del líder, como si entendiera que todo dependía de enfrentarlo a él primero. Detrás de Aslan, Mateo seguía temblando, sin atreverse a mover. Sabía que cualquier ruido... El primer movimiento vino de la derecha. Un lobo joven se lanzó rápidamente con las fauces abiertas, buscando morder una de las patas de Aslan para desestabilizarlo. Pero el kangal era más rápido de lo que parecía. Giró su cabeza con una velocidad sorprendente y lo golpeó con un cabezazo lateral que lo envió rodando por el suelo. No lo hirió gravemente, pero dejó claro que no permitiría ataques por sorpresa. Los demás lobos retrocedieron unos pasos. El líder dio 2 pasos hacia adelante, rozando el suelo con sus garras. Era una advertencia. No atacaría aún, pero tampoco se retiraría. Aslan respiró hondo y soltó un gruñido grave, un sonido que resonó entre los árboles como un desafío directo. El choque. Mateo, con las manos sujetando la roca detrás de él, intentó controlar su respiración. Cada segundo parecía un año. Sabía que Aslan estaba solo frente a 5 lobos. Sabía que, incluso para un perro tan poderoso, la situación era casi imposible. Pero en los ojos del kangal había algo extraño, una mezcla de valentía, instinto y algo que Mateo solo podría describir como responsabilidad. Como si entendiera que, en ese momento, él era la última barrera entre la vida. Sin previo aviso, el líder de la manada cargó directamente contra Aslan. Fue un movimiento rápido, decidido y brutal. Aslan reaccionó en el último segundo, clavando sus patas en el suelo y recibiendo el impacto de lleno. El choque retumbó como un golpe seco y ambos animales rodaron unos metros. El lobo intentó morder el cuello del perro, pero Aslan lo sujetó por el costado con una fuerza aterradora. Se escuchó un gruñido profundo y luego un gemido del lobo al sentirla. Los demás lobos aprovecharon la oportunidad. 2 de ellos se lanzaron sobre Aslan, mientras el tercero intentaba acercarse a Mateo nuevamente.
Aslan, sintiendo el peligro, soltó al líder y giró el cuerpo con una agilidad casi imposible para su tamaño. Derribó al primer lobo con un empujón y atrapó al segundo por la espalda, obligándolo a retroceder aullando. Pero el tercero ya estaba demasiado cerca del niño. Mateo gritó de terror al ver las fauces. Aslan no lo pensó. Con un rugido potente, abandonó la pelea principal y se lanzó en dirección al lobo que amenazaba al niño. Sus patas golpearon el suelo con fuerza, levantando hojas secas. El lobo se detuvo por un instante, sorprendido por la velocidad del perro. Un instante fue suficiente. Aslan se interpuso entre él y Mateo, embistió al lobo con todo su peso y lo derribó violentamente contra el suelo. La bestia chilló antes de levantarse tambaleando, pero ese movimiento tuvo un costo. El líder de la manada había aprovechado el descuido de Aslan para atacarlo por el costado. Sus colmillos se clavaron cerca del hombro del cangal, provocándole un dolor punzante. Aslan gruñó y trató de apartarse, pero el lobo no soltaba la mordida. El perro giró su cuerpo bruscamente y pudo liberarse, aunque dejó un rastro. Mateo vio la herida y sintió que el mundo se le venía abajo. Gritó el nombre del perro, sin saber si aquello tenía sentido, pero incapaz de contenerse. Aslan, a pesar del dolor, levantó la cabeza y volvió a colocarse delante del niño. Sus patas temblaban ligeramente, pero su mirada no había perdido firmeza. Era como si estuviera dispuesto a luchar. Los lobos, al ver la sangre, se animaron. No atacaron de inmediato, pero comenzaron a rodear nuevamente al cangal, analizando sus movimientos, buscando una debilidad. El líder se acercó despacio, con la boca entreabierta y la respiración pesada. Sabía que Aslan estaba debilitado, y sabía que solo necesitaban un ataque bien coordinado. Aslan respiró profundamente y bajó la cabeza, preparándose para lo que venía. No era un gesto de rendición, era concentración pura. El bosque parecía sostener el aliento. Mateo, con lágrimas en el rostro, sabía que estaba presenciando algo que... De pronto, un ruido fuerte se escuchó entre los árboles, como ramas rompiéndose bajo un peso enorme. Los lobos se detuvieron. El líder levantó las orejas, tratando de identificar la procedencia del sonido. Aslan también giró la cabeza lentamente, sin perder de vista a los depredadores. El bosque entero no era humano, no era un vehículo. Los lobos, por primera vez, mostraron el sonido que había interrumpido el enfrentamiento, resonó nuevamente entre los árboles, esta vez más cerca y con una claridad inquietante. Ramas gruesas se partían como si fueran simples ramitas, y un peso pesado avanzaba con paso firme. Los lobos, que segundos antes parecían completamente decididos a atacar a Aslan, ahora mostraban una mezcla de tensión. Sus orejas estaban erguidas, sus cuerpos tensos, y la mirada del líder oscilaba entre el cangal herido y aquello que se aproximaba desde la... Mateo, incapaz de comprender qué estaba sucediendo, se aferró más a la roca detrás de él. Sus ojos se movían sin descanso entre Aslan, los lobos y la espesura que se abría lentamente frente a ellos. El sol ya había desaparecido, y solo la luz tenue de un cielo anaranjado permitía distinguir las siluetas. El viento dejó de soplar. Todo estaba quieto, como si la naturaleza... Finalmente, la figura emergió. Era un jabalí enorme, un macho adulto, posiblemente uno de los más grandes de la zona. Su tamaño superaba con creces al de un jabalí común. Su lomo estaba cubierto de cicatrices, como marcas de antiguas batallas. Sus colmillos, largos y curvados, brillaban con un reflejo metálico. Era una bestia que incluso en condiciones normales provocaría respeto. Pero esa noche, con los lobos hambrientos y un cangal herido defendiendo a un niño, la presencia del jabalí
El animal olfateó el aire, dio varios pasos lentos y levantó la cabeza. Parecía irritado. Probablemente había percibido la tensión y la sangre en el ambiente. Los lobos retrocedieron ligeramente, sabiendo que un jabalí de ese tamaño podía ser más peligroso que el propio cangal. Solo el líder mantuvo su lugar, a pesar de que sus ojos Aslan también percibió la amenaza. Aunque estaba herido y agotado, se colocó frente a Mateo sin vacilar. Su respiración era pesada, pero su cuerpo seguía firme, como si comprendiera que ahora tenía dos frentes que proteger, al niño y a sí mismo. Sabía que los lobos no habían desistido, pero también sabía que un jabalí enfadado podría arrasar con todo sin distinguir a... El jabalí avanzó un paso más, gruñendo con fuerza. El sonido, profundo y vibrante, retumbó en los troncos cercanos. La manada se reacomodó, tratando de medir la distancia y evaluar si valía la pena permanecer allí. Para un lobo, luchar contra un perro grande representaba un riesgo, pero enfrentarse a un jabalí de ese tamaño podía significar... El líder dio un pequeño rodeo, tratando de acercarse a Mateo desde el costado. Aslan lo notó al instante. Emitió un gruñido fuerte, advirtiendo al lobo de que no permitiría ningún movimiento hacia el niño. La mirada del perro era intensa, llena de determinación. Aunque su hombro sangraba, no mostraba intención alguna de retirarse. El líder gruñó en respuesta. El jabalí, en cambio, sin previo aviso, cargó hacia la manada con una velocidad impresionante. Su cuerpo pesado provocó un estruendo al estrellarse contra los arbustos. Los lobos se dispersaron de inmediato. El líder saltó hacia la izquierda para evitar ser embestido, mientras los otros tres huían entre los árboles. El jabalí giró rápidamente, levantando nubes de polvo y ramas rotas. Su respiración era fuerte y agitada, como si estuviera dispuesto a enfrentarse a cualquiera que se interese. Aslan observó la escena sin apartarse de Mateo. Sabía que la aparición del jabalí había cambiado momentáneamente la dinámica, pero no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Los lobos podían regresar en cualquier momento y ahora tenían otro depredador en la zona. Mateo, con los ojos muy abiertos, intentaba comprender lo que estaba viendo. Nunca en su vida había imaginado algo así: un perro gigante, una manada de lobos y un jabalí enorme, todo en... El jabalí comenzó a avanzar hacia Aslan y Mateo, no con intención de atacarlos específicamente, sino porque estaba alterado. Los jabalíes, cuando se sienten amenazados o confusos, pueden embestir sin pensar. Aslan se preparó inmediatamente. Su cuerpo, aunque herido, se tensó para enfrentar un posible ataque. Se colocó más cerca del niño, casi tocando a Mateo con el lomo, como si quisiera asegurarse de que cualquier golpe lo... El jabalí soltó un bufido, movió la cabeza de un lado a otro y golpeó el suelo con las patas delanteras. Aslan gruñó en respuesta, intentando intimidarlo, pero el jabalí no se dejó impresionar. Dio 2 pasos más hacia ellos, bajó el hocico y empezó a cargar. Mateo sintió el corazón detenerse por un instante, seguro de que aquel monstruo... Pero Aslan reaccionó con una rapidez. Se lanzó hacia un costado para atraer al jabalí y evitar que llegara a Mateo. El animal, confundido por el movimiento repentino, giró la cabeza y dirigió su carga hacia el perro. Aslan apartó el cuerpo en el último segundo, evitando el impacto directo, pero el jabalí lo golpeó de refilón con una de sus patas traseras, haciéndolo rodar por el suelo. Mateo gritó el nombre de Aslan, viendo cómo el perro caía sobre un costado y se incorporó. El jabalí, frustrado por no acertar de lleno, giró nuevamente para preparar otra carga. Pero esta vez algo cambió. Entre los árboles se escuchó un sonido distinto, una serie de voces humanas gritando el nombre de Mateo. Eran los padres del niño y varios vecinos del pueblo.
que habían escuchado sus gritos minutos antes. Corrían desesperados hacia el lugar, armados con linternas. Los lobos, al escuchar las voces, se detuvieron. El líder, consciente de que la presencia humana significaba peligro, dio un último vistazo a Aslan y a Mateo antes de emitir un gruñido corto. Era una señal de retirada. Uno a uno, los lobos desaparecieron entre los árboles, moviéndose con rapidez hacia la zona más. El jabalí, al escuchar el ruido de tantas personas acercándose, decidió hacer lo mismo. Con un último bufido, se internó en la maleza y desapareció sin dejar rastro, dejando solo ramas rotas y marcas. Aslan, jadeando y sangrando, se apoyó lentamente sobre sus patas. Mateo corrió hacia él, abrazándolo sin poder contener las lágrimas. El cangal, a pesar del dolor evidente, lamió la cara del niño como si quisiera asegurarle que ya todo había pasado. Minutos después, los padres llegaron al claro y, al ver la escena, quedaron paralizados entre. Lo que nadie sabía aún era que aquella noche solo había sido el comienzo. La manada no había olvidado lo ocurrido, y el líder, herido en su orgullo, todavía tenía cuentas pendientes. En duda, el líder retrocedió un paso, sacudió la cabeza y emitió un gruñido nervioso. Aslan, herido pero firme, dio un paso adelante y se interpuso entre Mateo y aquello que se acercaba, sin importar si se trataba de otro enemigo o un. La noche estaba a punto de revelar un nuevo jugador en la batalla. El pueblo de Valdeolivas respiró aliviado después de encontrar a Mateo con vida. La escena del niño abrazado a Aslan, cubierto de hojas, polvo y sangre, con el cangal exhausto a su lado, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Esa noche, Mateo fue llevado rápidamente de vuelta a la finca de su familia, mientras los vecinos se organizaban para recorrer los alrededores y asegurarse de que no hubiera. Aslan fue cargado con cuidado por 2 hombres que lo llevaron a un establo para revisarlo y tratar sus heridas. Aunque estaba consciente, se veía debilitado y el veterinario del pueblo, un hombre mayor llamado Don Esteban, llegó en cuestión de minutos. Examinó al perro con atención, moviendo sus manos con delicadeza entre el pelaje del animal. Sus ojos se entrecerraron al ver la profundidad de la mordida en el hombro. «Ha perdido mucha sangre», murmuró, «pero es fuerte, muy fuerte. Si aguanta las próximas horas, saldrá adelante». Mateo, sentado al lado de Aslan, no se acariciaba su cabeza suavemente, intentando transmitirle calma. «Gracias», repetía en voz baja. La noticia del ataque se extendió rápidamente por el pueblo. La gente hablaba del enorme jabalí, del niño perdido y sobre todo del cangal que se había enfrentado a los lobos. Algunos decían que jamás habían visto un perro actuar con tanta valentía. Otros que era un milagro que Mateo siguiera vivo. Sin embargo, entre los comentarios y las miradas de incredulidad, hubo un detalle que pocos notaron. El líder de la manada no había sido visto. Fue el único que desapareció. Esa misma noche, en lo más profundo del bosque, el líder de los lobos se escondió entre las sombras de un antiguo granado. Tenía una herida profunda en el costado, allí donde las fauces de Aslan habían atrapado su piel y su orgullo. Respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma intensidad. Observaba la ladera que conducía al pueblo, analizaba el movimiento de las luces y escuchaba los ecos de las voces humanas. Estaba herido. La montaña no. Pasaron 2 días desde el ataque. Aslan, aunque aún débil, comenzaba a recuperarse. Sus heridas habían sido limpiadas y vendadas, y don Esteban le administraba antibióticos cuidadosamente. Mateo pasaba horas junto a él, contándole historias, manteniendo su compañía y recordando una y otra vez la noche en que su vida cambió.
Sus padres, preocupados pero agradecidos, no se separaban del niño y supervisaban todo lo que ocurría en la finca. Sin embargo, algo extraño. Varios pastores de la zona reportaron que sus ovejas se comportaban de manera inusual. No se acercaban a ciertos puntos del monte y evitaban pastar en lugares donde solían hacerlo sin problema. Una noche, un pastor aseguró haber visto sombras moviéndose entre los pinos, sombras que parecían observar desde lejos, pero no había aullidos ni señales claras de la manada. Era como si los lobos se hubieran vuelto más silenciosos. El padre de Mateo, don Rafael, empezó a inquietarse. Conocía la montaña mejor que nadie y sabía cuándo algo no estaba bien. Durante varias tardes consecutivas, decidió vigilar el borde del bosque con un par de vecinos. Armados con linternas y palos, caminaban lentamente, escuchando cada sonido, analizando cada ramita que se quebraba bajo sus pies. Pero no encontraba nada. La presencia de los lobos se hacía sentir, pero no se mostraban. Mientras tanto, el líder de la manada seguía con su plan. Había observado durante días los movimientos en la finca de Mateo. Sabía que el cangal estaba herido, debilitado y temporalmente incapaz de luchar. Sabía que el niño vivía allí. Y sabía que la mejor oportunidad de vengarse era antes de que Aslan recuperara su fuerza por completo. Su instinto le decía que tenía. Una madrugada, cuando la luna estaba alta y el viento soplaba suavemente entre los árboles, el líder decidió avanzar. Caminó con lentitud entre los matorrales, ocultando perfectamente su silueta. Conocía el camino. Lo había estudiado durante días. Sus pasos eran silenciosos, su respiración controlada. Su herida aún le dolía, pero el deseo de restaurar su lugar en la montaña era más fuerte. En la finca todo estaba en silencio. Mateo dormía profundamente, agotado por los últimos días de tensión. Sus padres descansaban en el cuarto contiguo, mientras Aslan dormía dentro del establo, bajo la vigilancia de don Esteban, que había decidido quedarse por precaución. Solo el sonido de los grillos y algunos búhos rompía la. El lobo avanzó hasta llegar al cerco posterior de la finca. Allí se detuvo. Observó durante varios minutos, analizando el terreno. Sabía que los perros guardianes menores estaban encerrados y que Aslan estaba herido. Era el momento perfecto, pero la naturaleza, muchas veces. Una pequeña piedra cayó detrás del lobo. Era apenas un sonido, insignificante para un humano, pero no para él. Al girar la cabeza, vio una sombra moverse entre los arbustos. No era Aslan, no era un perro, era una loba joven, una hembra de su propia manada. Había estado siguiéndolo desde que se separaron 2 noches antes. Lo observaba con preocupación, como si quisiera evitar que. El líder gruñó suavemente, molesto por su presencia, pero ella no retrocedió. Se acercó con pasos lentos, bajó la cabeza y emitió un sonido casi imperceptible, como una advertencia. Él respondió con un gruñido más fuerte. La loba se tensó. Por un segundo, ambos quedaron inmóviles, enfrentados. Un ruido más fuerte resonó desde la finca. Era el sonido de madera moviéndose, seguido de un gemido. Aslan, desde el establo, había despertado. Tal vez había sentido el olor del lobo. Tal vez había escuchado su respiración. Tal vez simplemente sabía que la amenaza. El lobo levantó la cabeza. La loba dio un paso atrás. Ambos podían oír a Aslan intentando ponerse de pie, luchando contra su propio cuerpo herido. La tensión en el aire era palpable. El líder volvió a mirar hacia la casa del niño, luego hacia el establo y finalmente hacia la loba. Sabía que cualquier paso en falso podría costarle la vida. Y, por primera vez, la loba emitió un sonido suave, pero firme.
Era una llamada, una advertencia, una orden, casi. El líder se mantuvo inmóvil unos segundos más, observando la finca como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Luego, sin hacer ruido, se giró lentamente y se internó en la oscuridad. La loba lo siguió a distancia. En la finca, Aslan cayó nuevamente al suelo, agotado por el esfuerzo. Mateo dormía sin imaginar lo cerca que había estado del peligro una vez más. Y en la montaña, el líder caminaba hacia un destino incierto, con su herida sangrando. Pero la historia aún no había terminado. Quedaba una última noche, una última decisión y un último enfrentamiento que cambiaría para siempre la relación entre el pueblo, la montaña y las criaturas. Los días posteriores al intento del líder de acercarse a la finca estuvieron marcados por un silencio extraño en la montaña. Los lobos, que normalmente se escuchaban en la distancia con aullidos dispersos durante la madrugada, habían desaparecido por completo. Los vecinos de Valdeolivas comentaban que algo no encajaba, que los animales estaban demasiado quietos, demasiado ausentes. La tensión se sentía en el aire, como si la naturaleza misma estuviera. Aslan, entretanto, mostraba una recuperación lenta pero firme. Aunque aún tenía dificultades para mantenerse en pie por mucho tiempo, sus ojos revelaban una claridad nueva. Don Esteban, que lo había estado cuidando con la dedicación de un padre, aseguraba que el perro había pasado lo peor. «Es fuerte», repetía constantemente, «más fuerte de lo que parece. Su espíritu es...». Mateo visitaba el establo todas las mañanas y tardes. Se sentaba junto a Aslan, hablándole en voz baja, acariciando su cabeza y recordándole que pronto podrían volver a caminar juntos por la finca. El vínculo entre ambos se había vuelto inseparable. El niño, que días antes había sentido la muerte rozarlo, ahora encontraba seguridad en la mirada del cangal. Y Aslan, a pesar del dolor, parecía revitalizarse cada vez. Sin embargo, mientras la calma aparente cubría el pueblo, algo nuevo se estaba gestando en lo profundo del bosque. La manada había cambiado desde el enfrentamiento. La loba joven, la misma que había detenido al líder en la finca, había ganado cierto respeto entre los demás. Su comportamiento era sereno, pero firme. El resto de los lobos parecían seguirla a una distancia prudente, como si intuyeran que su juicio era más sensato. El líder, por su parte, había pasado los últimos días descansando en una zona alta de la montaña, lejos del pueblo. Su herida le dolía aún, pero lo que más lo consumía era el sentimiento de humillación. Los lobos no olvidan, y el suyo era un orgullo que pesaba tanto como su cuerpo. Sin embargo, algo en su interior había comenzado a cambiar tras aquella noche en la finca. Había visto a Aslan levantarse herido para defender a un niño. Había visto la firmeza del perro, y había visto la mirada de la loba joven, una mezcla de advertencia y compasión que lo había detenido cuando estaba a punto de cometer. Esa mezcla de elementos lo había perturbado de una manera que... La última noche llegó sin anuncio. Era una de esas noches en las que el cielo parece más negro de lo habitual y la luna se oculta detrás de nubes gruesas. El viento soplaba con fuerza entre los pinos, cargando el aroma de la tierra húmeda y hojas húmedas. Mateo dormía profundamente, agotado por las emociones acumuladas de los últimos días. Sus padres también descansaban, confiados en la vigilancia de los vecinos que continuaban haciendo. Aslan, aunque ya estaba mejor, seguía dentro del establo. Esa noche, sin embargo, algo lo despertó. No era un ruido fuerte, ni un olor demasiado distinto. Era un instinto, un llamado silencioso que solo los animales capaces de sentir la tensión del ambiente pueden percibir. Abrió los ojos lentamente y levantó la cabeza. El establo estaba en penumbra, iluminado apenas por una lamparilla que don Esteban había dejado encendida. Aslan
respiró profundamente y gimió. A lo lejos, muy tenue, se escuchó un aullido. No era un aullido agresivo ni territorial, era algo más profundo, más triste. Aslan lo reconoció de inmediato. Era el líder de la manada. No llamaba a atacar, no llamaba a cazar. Era un sonido que, para cualquier animal que habita la montaña, significaba una sola cosa. Aslan, con esfuerzo, logró ponerse de pie. Cojeó hasta la puerta del establo, empujándola con el hocico. Esta cedió un poco, lo suficiente para que el perro pudiera salir. El viento frío de la noche golpeó su cuerpo, pero no lo detuvo. Sus pasos eran dolorosos, pero firmes. No sabía exactamente por qué respondía a ese llamado, pero sabía. En el borde del bosque, el líder de la manada esperaba. Estaba más delgado, más cansado, y su respiración era irregular. A su lado, a unos metros de distancia, la loba joven lo observaba en silencio. El líder levantó la cabeza cuando vio a Aslan aparecer en el claro. El cangal se detuvo, manteniendo una distancia segura, pero no retrocedió. Ambos animales se miraron fijamente, como si compartieran un lenguaje que los humanos jamás. No hubo gruñidos, no hubo amenazas, solo una tensión profunda. El líder bajó la cabeza levemente. Era un gesto sutil, pero poderoso. No era rendición ni sumisión. Era reconocimiento. El reconocimiento de un adversario digno, de un protector que había actuado con un valor superior. Un gesto que, en la naturaleza, solo se da cuando uno acepta que el otro ha ganado más. La loba joven dio un paso adelante. Miró a Aslan con ojos tranquilos, luego al líder, como si estuviera indicando que la decisión final debía tomarse ya. El líder, respirando con dificultad, giró lentamente y caminó hacia la oscuridad del bosque. No lo hizo como un vencedor ni como un derrotado, lo hizo como un lobo que finalmente había entendido que la venganza no traería de vuelta. La loba lo siguió, y el resto de la manada, que estaba oculta entre los árboles, se unió discretamente. En cuestión de segundos, desaparecieron por completo. Aslan permaneció allí durante unos minutos, mirando hacia el bosque. Sabía que aquella era la última vez que vería al líder. Sabía que la montaña, después de aquella noche, estaría en paz. Y sabía, más que nunca, que Mateo, con un suspiro cansado, dio media vuelta y regresó lentamente a la finca. Cuando estaba a punto de llegar, Mateo apareció corriendo desde la casa, alarmado por el movimiento. Al ver a Aslan, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. El perro, agotado pero tranquilo, apoyó la cabeza. La montaña y Valdeolivas nunca olvidaría la historia del cangal.